del curso. Aquí en la pizarra. Ahí lo tenemos, ¿no? Sería álgebra y aritmética. Y el tema 1, que es el curso básicamente se compone de dos capítulos o dos temas. Son las operaciones aritméticas fundamentales. Sale. Ok. Ahí tenemos ese. Y vamos a pegar una fotito. Nosotros para iniciar pues vamos a dar unas definiciones antes, ¿no? Tal vez no estamos algunos muy relacionados ahorita con temas escolares o académicos porque a veces pues ya pasó un rato, ¿no? De que estuvimos ya sea en la preparatoria y estamos comenzando de nuevo con este camino de la escuela y posiblemente pues tenemos que hacer unos pequeños repasos, ¿no? Antes, para eso es el propéutico básicamente. Y ahí tenemos una definición en cuanto a, pues sí, al tema o al curso, pues es relacionado con las matemáticas, ¿no? Nosotros podemos ver ahí en la definición de las matemáticas que es una ciencia formal, una ciencia exacta o ciencias duras, ¿no? También se les conoce, y parte a través de axiomas. Ya un axioma nosotros podemos definir esa palabra extraña como un hecho que nosotros no podemos refutar. Por ejemplo, si ustedes quisieran eh, hacer una máquina que pudiera volar, pues para hacer esa máquina que puede volar, ustedes deben de tener en consideración la gravedad, ¿no? Entonces, un axioma es un hecho irrefutable, como la suma de 2 más 2. Nosotros sabemos que si tenemos dos manzanas y las agrupamos con otras manzanas, el total de las manzanas van a ser 4 manzanas, ¿no? Entonces, en eso se basan las matemáticas. Es un reflejo, una perspectiva de la realidad con herramientas abstractas como son los números y nosotros podemos representarlos mediante un razonamiento lógico. Y un axioma, que es en lo que se basan las matemáticas, pues es un hecho irrefutable que nosotros podemos describir. Dice que estudia las propiedades o estructuras abstractas y relaciones entre entidades abstractas como los números. Los números son representaciones de medios físicos, ¿no? Básicamente las matemáticas es un lenguaje que nos ayuda a interpretar la composición o el comportamiento de la naturaleza o el medio que nos rodea, ¿no? A través de figuras geométricas, a través de números, a través de iconos o de glifos o simbologías que nos ayudan a representar, medir, cuantificar o explicar de una manera exacta algún fenómeno o algún hecho, ¿no? Y eso básicamente serían las matemáticas. Ahí en el dibujito vemos, por ejemplo, la representación de los números, la representación geométrica, a veces, por ejemplo, un cuadrado nos ayuda a representar una figura que tiene 4 lados iguales y tiene 4 ángulos rectos, ¿no? O un triángulo, pues una figura que tiene 3 lados con 3 ángulos internos dentro de la figura. Entonces, todas estas representaciones, pues son expresiones abstractas de la realidad, ¿no? Del otro lado, pues vemos alguna simbología que puede llegar a existir, como el primer dibujito, que es el símbolo de pi, pues ese es un icono representativo de esa cantidad de pino que es 3.15, 14, 16, 18 hasta el infinito, ¿no? Que es un número que se utiliza en matemáticas, ¿no? Sobre todo en geometría o en trigonometría. Y ahí vienen otros simbolitos que van relacionados a veces con operaciones o con representaciones como el porcentaje y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ya repasando la definición o el concepto de matemáticas, pues podemos ver otras definiciones más, como puede ser la aritmética y las operaciones aritméticas, ¿no? Ahí pues nosotros vemos en el curso, que el curso se llama álgebra y aritmética, ¿no? Entonces aquí vamos a dar una definición de lo que significa o qué podemos interpretar como aritmética. Y nos dice que es una rama de las matemáticas cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones elementales que se hacen con estos mismos números, ¿no? Entonces, ¿qué es un número? Pues es la representación de una cantidad en específico, ¿no? Eso pudiera ser un número, por ejemplo, el 20 únicamente va a representar 20 unidades, ya sea dependiendo del enfoque que le demos, ¿no? Un 20 puede ser 20 en cantidad, no sé, 20 alumnos, o puede ser en distancia, o puede ser en porcentaje y en muchos aspectos, ¿no? Pero siempre va a significar que son 20, ¿no?
Ya con esos números que solo tienen un valor o un significado, nosotros podemos hacer operaciones entre ellos o interacciones entre ellos, ya sea sumándolos, ya sea restándolos, multiplicándolos o dividiéndolos, que son la definición de operaciones elementales en la aritmética. Ya en la segunda definición nos dice operaciones aritméticas y nos dice que se llaman operaciones a las diversas combinaciones que se hacen con los números cuando se quiere buscar algún resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera dos grupos y mis grupos son muy pequeños, ¿no? Y yo quisiera hacer un solo grupo más grande para poder dar la misma clase a ellos, pues yo tendría que hacer una adición o una suma de la cantidad de mis dos grupos de alumnos y ver cuál es el resultado final, ¿no? A lo mejor el grupo uno son 20 alumnos y el grupo 2 son 10. Yo los sumo o los adhiero y tengo finalmente un grupo de 30 alumnos, ¿no? Ya el significado o el motivo por el cual estamos haciendo la operación pues puede variar en, en muchas condiciones, ¿no? De hecho, las matemáticas, pues siempre estamos haciendo matemáticas, ¿no? Y casi siempre estamos haciendo operaciones aritméticas en nuestro día a día para, no sé, cuando vamos a comprar comida o cuando vamos a hacer muchas actividades muy comunes, pues nosotros no nos podemos escapar de las matemáticas, ¿no? Y esa sería más o menos la definición de la aritmética, que es el primer tema. Entonces, ¿qué iba a hacer ahora? Ah, sí, lo relacionado con las operaciones aritméticas, ¿no? Perdón. Nosotros vamos a ver primero, pues, ejercicios relacionados con operaciones aritméticas elementales, ¿no? Y el primero que vamos a utilizar, pues, es la suma. Nosotros sabemos que la suma o adición, pues, es la mezcla de, de dos números que pueden estar representados en distintas formas, ya sean números enteros, números decimales, números fraccionales o quebrados, para nosotros unirlos, ¿no? O mezclarlos y obtener un nuevo resultado, ¿no? Y una de las formas que aprendimos, pues básicamente desde la primaria, de la representación de esta operación aritmética, pues es tomar los números y apilarlos en una fila, ¿no? Sabemos que ahorita existen calculadoras que nos pueden ayudar a elaborar este tipo de operaciones elementales de una manera más rápida cuando nosotros queremos esa rapidez, pero ahorita pues vamos a hacer un repaso de cómo nosotros haríamos una suma, primeramente de números enteros, de manera manual, ¿no? Tal vez la calculadora, cuando se encarga una tarea, pues nosotros la utilicemos como medio de comprobación, ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar con una suma y vamos a poner aquí la definición de suma, ¿no? Suma. Esta pizarra, pues yo la puedo convertir en PDF y subirla también a los recursos en plataforma Moodle para que ustedes la puedan descargar y cuando estén haciendo la tarea, pues ya puedan hacer un repaso, ¿no? Entonces vamos a definir ahí el concepto de suma. Suma. Aquí ya lo tenía, nada más lo copio y lo pego. Permítanme un segundo. Si se escucha bien, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Y sí se escucha muy bien. Sale, muchas gracias. Ok, aquí lo ponemos. Ya lo tenía ahí, nada más lo pegaba. Eh, no sé, ponen solo. Ahí está. Suma nos dice que es una operación que tiene por objetivo reunir varios números enteros, quebrados, fraccionarios o mixtos en uno solo, ¿no? Entonces, nosotros si tuviéramos, por ejemplo, números enteros, que son los más sencillos de sumar, digamos que tenemos la siguiente operación. Un 5, un 0, un 4. Ahí discúlpenme si están muy feos los números, pero está un poco difícil escribir con ratón. Pero mientras se entienda, pues ya es ganancia. Digamos que tenemos estas cantidades o estos números y yo los quiero agrupar en un solo resultado, ¿no? ¿Alguien recuerda cómo los tengo que hacer? Yo sé, ya dijo antes que debo de apilar esos números, ¿no? Pero además de apilarlos, ¿qué tengo que respetar? No sé si alguien se acuerde.
El orden, ¿cómo le explico? O sea, que por ejemplo el 5043 va mero arriba y luego el que le seguiría sería el 206 como del más grande al más chico. Ah, ok. Esa podría ser una estrategia aceptable, ¿verdad? Porque dice la compañera que es mejor de más grande a más chico. Tal vez porque al momento de ordenarlos, las cantidades de unidades, decenas, centenas y millares quedan mejor agrupadas, ¿verdad? Y eh, se ve más, se ve mejor, ¿no? También yo pudiera ordenarlos tal como están, ¿verdad? Respetando las unidades, decenas y centenas, ¿verdad? Y millares en este caso, porque 5043 pues son miles. Entonces vamos a hacerlo como dijo la compañera. Dice que primero pongamos el 5, el 0, el 4 y el 3. Después pongamos el siguiente número, respetando pues que aquí van las unidades, aquí van las decenas y aquí van las centenas. Y luego después ponemos el 34, dijo ella, y el 8 al final, ¿no? Pues de esta manera nosotros podemos simplificar la operación. Ya nosotros sabemos que, o si repasamos y nos acordamos, pues sabemos que debemos de sumar por columnas, ¿no? Por ejemplo, 3 y 6 son 9, y 4 13, y 8 21. Y ponemos un 1 y subimos un 2 aquí, ¿no? Y luego 4 y 2 son 6 y 3 9. Ponemos el 9 y luego 0 más 2 pues son 2 y el 5 se baja directamente, ¿no? Y ahí tendríamos la suma de esa cantidad. Y nos ayudó bastante, de hecho, el haberlos agrupado del número mayor al número menor, respetando claramente las cantidades de unidades, decenas y centenas, ¿no? Aquí nada más nos faltó la operacióncita de suma, ¿no? O el símbolo que significa la adición, ¿no? Entonces vamos a, ya que recordamos esto, voy a pegarles yo aquí unos ejercicios para que vayan resolviéndolos en cuanto a suma, ya que repasemos esa parte de suma, pues nos vamos a la siguiente operación y a la siguiente y a la siguiente, ¿sale? Entonces permítanme un segundo, voy a hacer un recorte de los ejercicios para que ustedes puedan sumar y vamos repasando ese concepto de suma. Son los ejercicios que están en el documento PDF. ¿Usted le proporcionaron un documento PDF? Sí. Esos meros, sí. Yo aquí les voy a poner algunos que básicamente son los mismos que ustedes tienen. Y pues vamos a hacer esos ejercicios, ¿no? Aquí entre todos. Si gustan, primero los dejo a ustedes que avancen con la resolución de estos ejercicios. Aquí tenemos 2, 4, 5 ejercicios de suma. Y luego, después de hacer estas sumas, pues vamos a sumas de fracciones, ¿no? Ya se utilizan procedimientos eh, distintos al que hicimos ahorita para llegar a sumar las cantidades, ¿no? Pues ahorita si gustan, vamos a dar ahí unos 5 minutos, ¿no? Para que puedan llegar, o 10 minutos para que puedan hacer estos 5 que yo presento en la pizarra. Ok, vamos con los ejercicios. No sé si alguien ya tiene los resultados. El primero, ¿qué le quedó de resultado? ¿Hay alguien que me quiera decir qué le quedó? El primero, que es el número 390. Ok, 390. A la compañera que estaba hablando antes, ¿también le quedó 390? Sí, 390. Perfecto, aquí lo escribimos, ¿no? Y luego el siguiente, 4661. 4661. Esos son 4, ¿verdad? Que no parezca. Vamos a hacerlo menos feo. Ahí está. Y luego el A mí me siguiente. salió 4761. Aquí A le mí salió también. 4761. Salió 4751. 4, 7. No, ¿por qué puse 7 si iba 4? 4, 7, 5, 1. 61. 6, A 1. mí 61. 6, 1. Sí. Ok, 6. 1. A usted 5, 1. Pues vamos a hacerlo. Y nos quitamos de dudas. Vamos a aplicar la técnica que nos dijo la compañera, poner el número del número más grande al más pequeño, ¿no? 7, 9, y luego seguiría 3, 124, lo ponemos 125, y luego ponemos, me faltó el 215, ¿verdad?
215, y luego ahora sí 125, y finalmente el 18. Sí son los 5, ¿verdad? Que están ahí. Entonces vamos a hacer la suma. Serían 9 y 4, 13, y 5, 18, y 5, 23, y 8, 31, ¿verdad? 1 y ponemos 3. Sí, es 4761, era yo la del error. Ok. Bueno, para terminarlo serían 7 y 3, 10, 12, 13, 15, 16. Y ahí salió el 6, ¿verdad? Que teníamos duda. Y aquí serían 6 y aquí serían 4. Y ahí está. 3 y 2 son 5, 4600. Ah, no, espérame. Yo creo me adelanté. Aquí nos quedamos. Sí, Me adelanté porque aquí serían 16, ¿verdad? Y aquí le pongo el 1. Serían 5, 6 y 7. 7 y el 4. ajá. Ahí está, ¿verdad? Entonces nos quedamos con 4761 en la segunda respuesta. 4761. ¿Y el siguiente alguien tendrá el resultado? Da 11.852. 11.852. ¿Todos estamos de acuerdo? A mí me, a mí me dio 11.854. 11.854. Ok, ¿alguien más le dio otro dato? Si hay dudas, pues también lo podemos hacer, ¿no? Ponemos la secuencia de números. Aquí me faltó el más, ¿verdad? 6050, 4201 y luego 1347. Y luego después sería el 184, ¿verdad? Y finalmente el 70. Y ahí serían 7 y 1, 8 y 4, 12. Se pone el 2. Ponemos aquí un 1. Serían 6 y 4, 10. Y 8, 18. Y 7, 25, ¿verdad? Ponemos el 5 y ponemos un 2. Serían 2. Esto es un 2, aunque no parezca. 2 más 2, 4. Y 3, 7. Y 1, 8. Y 11, ¿verdad? Ahí están, 11.852. Comprobado ya. El siguiente ya es un número decimal, ¿verdad? Y aquí pues podemos llegar a hacer lo mismo. Nada más que aquí, en los números enteros, nosotros apilábamos en base a decenas, centenas y millares. En el otro vamos a apilar después del punto, pues en base a unidades decimales, centesimales, milesimales y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos poner el 1218.5056. Estas son, pues, después del punto, pues serían en base a... se me fue la palabra. Decimales. Entonces pondríamos el siguiente número más grande, que sería el 87.42. Pues aquí van las unidades y acá las decenas. Ponemos el punto. Y luego aquí unidades y centenas, ¿no? Centesimales. Y luego ponemos el siguiente, que es el 6, ¿no? Porque es un 0,6, un número, un 0 a la izquierda, pues no tiene valor. Ponemos el 6, el punto. Ponemos el 0, el 4 y el 8. Y aquí nada más hacemos la suma, ¿no? En la suma pues serían 6 y 8 y 5, 13. Y ponemos un 1 aquí. 6 y 4 y 2 son 6 y 1, 7. Y 5 y 4 son 9. Ponemos el punto. Y luego 8 y 7 serían 15, ¿verdad? Más 6, 21. Ponemos 1 y un 2. 8 y 1, 9. Más 2, 11. Ponemos un 1 aquí y luego un 3 y luego un 1. Y nos dio 1311.9736. No sé si les quedó como a mí o si yo me equivoqué. O si vamos bien todos. No, sí está bien. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Ahí está. ¿Y el último cuánto les habrá quedado? A mí me quedó 15.4236.
¿Alguien está de acuerdo con la compañera? Sí, de acuerdo. Sí. Perfecto. Entonces ahí tendríamos la respuesta de esas sumas, ¿no? Ya para terminar con operaciones de suma, vamos a ver unas que son un poquito más abstractas, ¿no? Que es la suma de quebrados o de fracciones, que existe una técnica que nos enseñan desde muy temprana edad que se llama la regla de la carita feliz. Si no se acuerdan de ella, pues ahorita la vamos a aplicar. Digamos que, como es el ejemplo, vamos a hacer el fácil, ¿no? Y ya les dejamos el difícil. Vamos a poner una fracción en la cual nosotros vamos a sumar. ¿Qué es una fracción? Pues es la representación de un número sin necesidad de utilizar o requerir los puntos decimales, ¿no? Probablemente la representación de una fracción pueda ser más exacta, ¿no? En los números, cuando nosotros agrupamos los números que existen o que podemos cuantificar, existe una categoría que se denominan números irracionales. Por ejemplo, si ustedes dividen en su calculadora, perdón, el 1 entre 3, ¿cuánto les da? Cuando dividen directamente 1 entre 3. 0.33. Sí, ¿verdad? Es un 0.33 hasta no sé cuándo se acaba ese número 3, pues esa es la representación de un número irracional. Y muchas veces en números decimales, cuando utilizamos el punto, nosotros podemos llegar a recurrir al redondeo, ¿no? No utilizar todos los dígitos para poder sumar más fácilmente, pero en ocasiones puede llegarse a dar el caso de que la suma no es exacta y al final de cuentas cuando nosotros sumamos pues nos falta un pedacito que a veces puede llegar a ser muy importante, ¿no? O muchos pedacitos que se van perdiendo ahí donde nosotros redondeamos valores decimales pues se convierten en un número más grande al final y nos da un resultado distinto, ¿no? Entonces muchas veces se recurren a los quebrados o a la representación fraccional de un número para evitar la pérdida de esas cantidades, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces nosotros para aplicar la regla de la carita feliz pues es muy fácil, ¿no? Para sumar dos números fraccionales con un denominador diferente, ¿no? Nosotros tenemos ahí pues la representación del número fraccional. Si recordamos, esta parte es el numerador y esta parte inferior es el denominador. ¿Okay? Entonces nosotros para sumar números fraccionales con un denominador distinto aplicamos esa regla de la carita feliz. ¿Y en qué consta? Si nosotros lo hacemos como una representación de una fórmula, sería por ejemplo A, si tuviéramos A entre B, que A representa una cantidad y B otra cantidad, y C entre D. Tendríamos que hacer las operaciones de multiplicar B por D, A por D y C por B. Y ahí se forma la carita feliz, ¿no? Si tenemos mucha imaginación la podemos llegar a ver. Entonces sería multiplicar B por D. Y luego arriba poner la multiplicación de A por D. A por D. Y poner el símbolo que se está utilizando, ya sea suma o resta, en este caso es una suma, ¿no? O una adición. Ponemos el símbolo de suma y multiplicamos B, o C, perdón, C por B. Y de esa manera nosotros podemos llegar a hacer la suma con la suma de dos fracciones o de dos números fraccionales, perdón, con denominador distinto. Si aplicamos esta misma formulita a ya los números reales, pues sería multiplicar 5 por 3. A lo mejor ese asterisco los confunde, entonces voy a poner una X muy grande. 5 por 3. Y luego arriba pondríamos que sería multiplicar aquí. Y luego después tenemos que poner esta multiplicación en la parte de arriba de la fracción, que sería 2 por 3. Ponemos el símbolo que se está utilizando, si se está sumando o restando esa fracción, más 5 por 5. Y listo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues únicamente aplicar la operación de multiplicación. Multiplicamos 5 veces el 3 o 3 veces el 5 o 5 por 3 serían 15, ¿verdad? 15 y 2 por 3 serían 6 y 5 por 5 pues 25, ¿verdad? Y nos quedaría de esa manera. Ahora yo sumaría nada más la parte superior para hacer un solo
un solo, un solo valor final, ¿no? Serían entonces 31 quinceavos. En este caso, pues la fracción no requirió que nosotros simplificáramos, ¿no? En el caso de que tengamos que simplificar, pues ahí utilizamos distintas estrategias, ¿no? Por ejemplo, la más básica o rudimentaria pudiera ser la utilización de los números primos para simplificar una fracción. ¿Qué es un número primo? Pues dentro de los números reales, así como los números irracionales, existe una categoría que se denomina números primos, que se pueden dividir entre uno y el número en sí mismo. Por ejemplo, el 1 puede ser un número primo, el 2 también, que si dividimos, por ejemplo, 1 entre 2, pues nos da 2 y 2 entre 2 nos da 1. O sea, nos dan números exactos cuando dividimos un número primo. El 3 podría ser 1, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente, ¿no? De esa manera nosotros podemos dividir esa fracción. Ahorita vamos a ver cómo se pudiera hacer, ¿no? Primeramente, vamos a tratar de aplicar la regla de la carita feliz en otros ejercicios fraccionales. ¿Verdad? No sé si alguien tuvo duda en lo que hicimos aquí. No, yo no. Perfecto. Entonces vamos a poner unos ejercicios aquí de sumas de fracciones. Los intentan hacer ustedes y luego después vemos cómo pudiéramos llegar a simplificarlos, ¿no? O si alguien si se acuerda cómo simplificarlos, pues lo puede ir haciendo y ya nos ayuda explicando a todos los compañeros cómo lo simplificó. ¿Sale? Entonces voy a pegar ahí unos ejercicios fraccionales. Que son, pues sí, de hecho son del PDF. Vamos a poner este. Y vamos a poner más. Ok, no sé si alguien pudo hacer esta primera parte de la suma de la fracción. Sí, 294 de 360. Ok, dice el compañero 294 entre 360, ¿verdad? Ahí la compañera iba a participar, no sé si le quedó lo mismo. sí. Perfecto. Entonces Sí, ahí bueno. tendríamos esa parte, eso nos daría la suma, ¿no? Nosotros vemos que ya son 3 dígitos y en la siguiente fracción pues tenemos un denominador con 2 dígitos, entonces pudiera llegar a quedarnos un numerote muy grande. Si hacemos la regla de la carita feliz, así sin simplificar la fracción, ¿no? Entonces, ¿qué podemos utilizar nosotros? Para simplificar la fracción, pues podemos primero utilizar números primos que nos ayuden a dividir esto. Por ejemplo, como el 2 es número primo, yo pudiera llegar a dividir ambos, denominador y numerador, entre 2 y disminuyo, digamos, a la mitad la cantidad reflejada, ¿no? Y me puedo ir así utilizando un número primo, ya sea un 2 o ya sea un 3 o ya sea un, nada más que sería para ambos, dividirlo entre 3 o ya sea un 5, un 7, un 11 y otra cosa que podemos llegar a utilizar es el máximo común divisor. Yo pudiera llegar a agrupar, por ejemplo, la cantidad 294 y luego poner un punto y coma nada más para separar y 360 y luego una rayita y luego dividir aquí sí, entre 2 por ejemplo y luego lo que me quede pues lo voy poniendo aquí. Entonces podemos llegar a utilizar esta del máximo común divisor que es más intuitiva que utilizar la de simplificar fracciones utilizando números primos. La de números primos pues puede llegar a ser más mental, ¿no? Ir dividiendo, ¿no? Entre esto y entre esto. Y esta pues es más manual y como vamos empezando probablemente sea más adecuada, ¿no? Si yo divido 360 entre 2 pues me quedan 180, ¿verdad? Aquí sí podemos apoyarnos un poquito de la calculadora porque son muchas operaciones. Si yo divido 294 entre 2, ¿cuánto nos quedará? 147. 147. 147. Y luego esto probablemente también lo pueda dividir entre 2. Probablemente no, porque aquí ya tengo un 7. Y a lo mejor ya me queda como puntos decimales, ¿no? Entonces yo puedo utilizar un 3, a ver si dividido entre 3 me queda un número exacto, ¿no? Por ejemplo, 180
Si yo elimino este, pues yo sé que 3, 6, 9, 12, 15, 18, el 3 cabe 6 veces en el 18, ¿no? Entonces serían 60. Ya desborro el 0 y se lo pongo abajo. Ahí está, serían 60 ahora. Y el 147 entre 3, ¿cuánto nos quedará? 49. 49. Ok, entonces yo ya sé que si divido esto entre este por este es igual a 6. Entre 6 me van a quedar 49 sesentavos. Y ya pues es más decente ese número para agregarlo al doceavo, ¿verdad? Ya simplifiqué utilizando el máximo común divisor. Y que el máximo común divisor encontrado fue el 6. Aquí lo pude haber hecho más pequeño, probablemente se pueda hacer más pequeño todavía, ¿no? ¿Qué seguiría si lo quisieras yo hacer más pequeño? Dividirlo entre 3 se podrá. No, ¿verdad? Este a lo mejor sí, pero este se me hace que ya no se puede. Porque el 3 en el 4 cabe 1 y serían 19 y el 3 en el 19 no divide exacto. Entonces podemos dejarlo en 49 sesentavos, ¿no? Entonces lo podemos poner ahí. Serían más 4 doceavos. O lo que es lo mismo, como yo ya simplifiqué esta parte, serían 49 sesentavos más 4 doceavos. Y ahora vuelvo a aplicar la regla de la carita feliz, ¿verdad? Sería poner 60 por 12. Y luego aquí serían 49 por 12 más 4 por 60. Y a ver cuánto nos da eso. ¿Cuánto nos dará 60 por 12? $720. 720. Muchas gracias. Y luego 49 por 12, ¿cuánto nos dará? Un numerote, ¿no? 588. 588. Más 4 por 60, pues 240, ¿verdad? Y luego pues ya podemos sumar, ¿no? 588, 240, suma 8, 2, 1, 828, ¿verdad? Entre 720. Y si ustedes aplican el máximo común divisor, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver. Serían esos 828 720avos, que es un número muy grande. Vamos a simplificarlo, ponemos 8, 2, 8, nos separamos, 720 y sacamos el máximo común divisor. ¿Podemos dividirlo a la mitad? Probablemente sí. La mitad de 828, pues a lo mejor son 414, ¿verdad? 414. Y de 720, pues son 360, ¿no? No, o sí. Sí, ¿verdad? 360. Sí. Ahí está. Y podemos llegar a dividirlo otra vez a la mitad, probablemente sí, ¿verdad? Ponemos mitad y este serían 207. Y este lo podemos dividir a la mitad, pues serían 180, ¿verdad? Y luego este lo podemos dividir a la mitad, probablemente ya no por este 7, ¿verdad? Está ahí en el 207. Porque el 2 en el 20 cabría 10 veces y el 2 en el 7 pues quedaría en decimal, ¿no? Entonces entre 3 a lo mejor quedaría. 207 entre 3, ¿cuánto será? 69. 69. Ok, perfecto. Y 180 entre 3, pues serían 60, ¿verdad? Y ya pues simplificamos bastante la fracción.
y podemos poner como resultado del 11, que fueron 69 sesentavos. Profe, ¿no se le puede seguir bajando? Se le puede seguir bajando. Que si usted le bajó, ¿qué número, por qué número dividió? Yo no sé si, pero yo estoy usando la calculadora de aquí mismo del teléfono. Ajá. Y pues a mí me salió entero el 69 entre 3 y el 60 entre 3. Ajá, perfecto, sí se puede. Le quedan 23, me imagino, ¿no? Aquí. Sí. Y aquí 60 entre 3, ¿cuánto le queda? 20. 20. 20. Ok, ese también podrá ser una respuesta más pequeña de la cantidad y a lo mejor podemos... se me hace que ya no se puede, ¿no? Porque, por ejemplo, el 7 ya no dividiría, ni el 5, ni el 3, ni el 2 al 23 de manera exacta. Pero este también sería una respuesta correcta, ¿verdad? Y más simplificada serían 23, o lo que es lo mismo, 23 veinteavos. Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? Y la compañera dividió ahí entre 3, ¿verdad? Y el máximo común divisor que nosotros encontramos ahí fue el 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36, ¿no? Dividimos en realidad este 828 en 720avos entre 36, nos da esta cantidad que nos dio al final, ¿verdad? Y de esa manera nosotros simplificamos la fracción. Entonces, si gustan, les dejo continuar con los otros tres. O si ya estaban continuando, pues ya nada más unos, no sé, unos 5 minutos más. Y luego vemos cómo nos quedó el 14. Y luego el 15. Y luego nos pasamos al siguiente tema, ¿no? Que serían las restas. Y se puede representar también como un entero 3/20. Así es también. Sí, de hecho, el denominador nos indica cuántas... a ver, el denominador nos indicaría en cuántas partes está dividido un entero, por ejemplo, un cuarto, ¿no? No, que tuviéramos tres cuartos. Pues digamos que el entero está dividido en 4, ¿no? Y el numerador nos indica cuántas cantidades tenemos en este número fraccionario de ese entero dividido en 4 partes, que sería este y este, ¿no? Si tuviéramos 5 cuartos, por ejemplo, que es el caso de que usted le da un entero, pues nos pasaríamos de cantidad y nos quedaría un cuadrito extra, ¿verdad? Si hiciéramos una representación de ese entero. Y está bien representado como un entero... ¿cuántos? 3/20 me dijo, ¿verdad? Sí, es que sí me da, o sea, sí lo hice igual que usted, pero como que me hallo más hasta los números más pequeños. Exacto. Entonces se me hace más fácil por decir así. De hecho, cuando vi 69 sesentavos, dije, pues un entero 9 sesentavos y ya se me hace más fácil dividir. Ajá. Exacto, sí, muy bien también. De hecho, aquí lo ponemos también como un entero 3/20. Ok, no sé si alguien pudo hacer el 14, ejercicio 14, que nos diga qué le quedó. 45 octavos. 45 octavos. Ya sumándole este 4. Sí. Ah, ok. Y sin sumarle el 4, ¿cuánto le quedó? Serían 8 por 4, 8, 16, 24, 32 arriba, ¿verdad? Abajo que diga. Y luego 24. Y luego 28, ¿verdad? Y esto lo simplificó, me imagino, ¿no? 13 octavos. 13 octavos le quedó aquí. Sí. Ok. Ahí. Estos serían 13 octavos. Pero, pues para que quede en el video, por si alguien tuviera dudas, vamos a complementarlo, ¿no? Serían... Sumar esto, que serían 24 y 28, serían 52, ¿verdad? 52 32avos más 4.
Y podemos utilizar el máximo común divisor o números primos para dividirlo a la mitad, ¿no? Serían, por ejemplo, tendrá, no sé si tenga séptima, 52 entre 7, no tiene. Onceava, no tiene, no, pues nos vamos más para abajo. Tercera, no tiene. Yo lo dividí entre 4. Entre 4 pudiera ser, ¿verdad? Entonces serían, perdón, si aplicamos la del máximo común divisor, pues serían 52. Voy a borrar esta parte para que, porque el pizarrón pues se me acaba muy fácil. Ponemos ahí el 52 y el 32 y el 2. Luego la mitad pues serían 26, ¿verdad? 26. 26. Y la mitad del otro serían, no, 11, no, 16. Luego la mitad de eso serían 13 y la mitad de eso serían 8, ¿verdad? Lo dividimos entre 4. 2 por 2, 4 es el máximo común divisor de esta fracción. Entonces serían 13 octavos más 4. Y nosotros podemos sumar esto también, ¿no? Si yo le pongo una rayita aquí y un 1 abajo, puedo volver a aplicar la regla de la carita feliz ahí. Porque si divido 4 entre 1, pues siguen siendo 4, ¿no? Y el denominador me está indicando que estoy trabajando en base a enteros, ¿no? En base a un 1. Entonces serían 8 por 1, 8. Y 1 por 13, 13. Y 8 por 4, 32. 32. Nada más borro esta parte, porque ahí estorba de nuevo. 13 más 32. Y tendríamos que sumar, ¿no? 32 más 13, 45 octavos. Y podemos reducir esa expresión, ¿verdad? Serían... probablemente quede muy cercano a un entero, ¿verdad? El resultado. Serían... Si lo queremos expresar así, como en fracción, pues a lo mejor ya no podemos, pero sí como ¿no? Sería un entero, ¿cuánto? No más de un entero, ¿no? Serían 5 enteros. 5 enteros. 5 enteros, 5 5 octavos, octavos. ¿verdad? Ahí está. ¿Por qué 5 enteros, 5 octavos? Porque 8 veces, 5 veces el 8 da 40, ¿no? Serían 40. Por ejemplo, así. Estos serían los 5 y esto sería lo que queda, ¿verdad? Pero bueno, esos ya son, mentalmente lo podemos ir haciendo, ¿no? Y así quedaría la respuesta, ¿no? 5 enteros, 5 octavos del 14. No sé si alguien hizo el 15. Está un poquito más larguito ahora. Yo en eso estoy, profe, nada más que yo simplifico hasta el último, no hay problema. Sí. O sea, yo sí me voy con los números y hasta el último simplifico. Está bien, sin problema. Siento que me hallo más, me voy todo corrido y al último me pongo a simplificarlo en lo más pequeño. Claro, también es válido. Ok, sí, si gustamos esperar otro poquito más y a ver cómo nos queda.